Bueno, ¿cómo están? Ahora vamos a comenzar con el primer tema de esta primera semana de cursado, que tiene que ver con el tema de ética y moral, distintas aproximaciones conceptuales. Este tema está incluido en el punto 1 del módulo 1 del programa. Cuando nosotros hacemos referencia a ética y moral, nosotros vamos a hacer referencia de estos conceptos como aquellos conceptos que van a ser los pilares fundamentales para hablar de la deontología profesional. Cuando decimos ética y moral, distintas aproximaciones conceptuales, ya estamos haciendo referencia de que vamos a ver distintas miradas acerca de lo que es la ética y la moral. Nosotros concretamente vamos a trabajar sobre tres. La primera, que tiene que ver con un sentido etimológico, la segunda con un sentido disciplinar de la ética y la moral, y la tercera con un sentido de la ética como efecto de la singularidad. Cuando nosotros hacemos referencia a ética y moral desde este sentido etimológico, ustedes van a ver en la bibliografía que tanto ética y moral confluyen en un significado común. De allí la confusión que se genera al hablar cotidianamente acerca de qué implican o qué significan estos términos. Se confunden, se los usa como sinónimos sin tener una claridad conceptual acerca de qué es lo que remiten y a qué es lo que refieren cada uno de ellos. Decíamos que ética y moral van a remitir desde lo etimológico a un significado idéntico, a un sentido idéntico, y tiene que ver con costumbres, con carácter, con modos de ser. En este punto, ética, del griego ethos, ¿sí?, que implicaba en un primer momento la morada, aquel lugar íntimo, lo más propio, ¿sí? Y cómo eso más propio deviene en este carácter, costumbre, modo de ser. Y la moral, del latín mos, more, que remite también a lo que tiene que ver en las costumbres, los modos, el carácter. Es decir, que tanto ética y moral confluyen etimológicamente en un sentido idéntico y hacen hincapié, ¿sí?, hacen foco a ese modo de ser, de estar y de comportarse del hombre. Si nosotros vamos a pensar en ese carácter disciplinar de la ética y de la moral, nosotros vamos a decir que la ética deviene de una disciplina de la filosofía que tiene que ver con el estudio, con la teoría acerca de los comportamientos humanos, y dentro de los comportamientos humanos aquellos comportamientos morales. Es decir, que la ética va a ser la ciencia, el conjunto de saberes, de teorías que va a abordar un objeto de estudio particular que va a ser la moral. Es decir, la ética va a tratar de desplegar aquellos conceptos, saberes acerca de lo que tiene que ver un comportamiento específicamente humano, que es el comportamiento moral. ¿Sí? En este punto cabe ya hacer una diferenciación entre lo que es el comportamiento humano de un comportamiento moral, de un acto humano de un acto moral. Ustedes van a ver en la bibliografía que dice que el acto humano son todos aquellos actos que realiza el ser humano sin que tenga consecuencia para un tercero. Esto es, sin que afecte mi comportamiento a un tercero. En cambio, que un acto moral va a ser aquel acto humano que tiene repercusiones hacia un tercero. Yo siempre pongo de ejemplo el hecho de leer una revista cualquiera. ¿Sí? Si yo leo una revista es un acto eminentemente humano, pero si yo leo esa misma revista en una clase, ya es un acto moral. ¿Por qué? Porque estoy teniendo una consecuencia para un tercero, en tanto y en cuanto puedo decir no le doy importancia, le resto importancia a lo que la profesora está diciendo y demás. Es decir, que la ética precisamente va a tratar de aclarar, esclarecer, investigar, ¿sí?, dar razones acerca del porqué de estos actos morales. Mientras que la moral va a ser entendida como ese conjunto de normas, de leyes, de reglas que van a tender a ¿qué? Van a tender a regular el lazo social. Es decir, va a tratar
la moral en cuanto tal va a remitir a ese conjunto de normas, ¿sí? De reglas que me va a pautar lo permitido y lo prohibido. Es decir, aquello que enmarca lo permitido y lo prohibido en un ámbito, ¿sí? Particular, en un aquí y ahora. Es decir, en este sentido, la moral tiene un carácter eminentemente histórico y social. La moral tiene un carácter colectivo, histórico, social y por lo tanto contingente. Es decir, la moral va a ir modificando, cambiando, ¿sí? En función de esta evolución histórica social. En cambio, la ética me va a remitir a aquello que por un lado va a ser individual y por otro lado va a responder a este deber colectivo. Es decir, que desde lo disciplinar, la ética va a ser la teoría que aborda su objeto de estudio, que es la moral. ¿Sí? Ustedes para esto van a leer el capítulo 1 de Sánchez Vázquez, ¿sí? Ustedes tienen ahí también un material de lectura, de práctico, que les pido por favor que lo sigan para que así semanalmente podamos continuar avanzando. Entonces partimos de esta primera diferenciación de lo que es ética y moral desde lo etimológico y lo disciplinar. Nos vemos en la siguiente clase cuando hablemos acerca de el origen y construcción de la moral.